Buenas tardes, soy Redimido por Jesús. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios. Estamos viendo el tema señales antes del fin. Esta es la tercera parte del tema señales antes del fin y el último. Con este tema vamos a terminar esta serie que es de suma importancia, como lo he mencionado. Vamos a darle continuación a este tema que es de suma importancia, que se llama Señales antes del fin, parte 3. Los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a empezar a leer nuevamente del verso 1 al 14. En videos anteriores ya explicamos un poco acerca de las señales que el Señor Jesucristo dio antes de su venida. Y para culminar nos falta del verso 12 al verso 14, pero vamos a leerlo nuevamente del versículo 1 hasta el 14. Y antes de comenzar, voy a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi boca. Que sea su palabra la que nos hable, que no sea razonamiento humano, que no sea lo que yo me imagino o lo que yo creo. Vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Dios y Padre Celestial, me presento a ti una vez más en esta tarde, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para darte las gracias, Señor, una vez más que me permites estar aquí delante de tu presencia para exponer tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Que no sea pensamiento humano, que no sea lo que yo me imagino, lo que yo creo o lo que yo pienso, sino que sea tu palabra misma la que nos hable para que podamos entender este tema que es de suma importancia. Yo te pido, Señor, que abras el entendimiento de toda persona que verá este video para que puedan comprender lo que tú pides de la humanidad y para que puedan entender, Señor, que tú estás próximo a venir por segunda vez. Yo te doy las gracias en esta tarde porque me permite, Señor, exponer tu palabra nuevamente. Me pongo en tus manos, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo me guíe y me use y pidiéndote sabiduría que viene de lo alto, como dice en tu palabra en Santiago 1:5. Me pongo en tus manos en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con esta tercera parte de la serie Señales antes del fin. Vamos al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 24, versos del 1 en adelante. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesucristo vemos que les profetizó en los videos anteriores cuándo iba a acontecer la destrucción del templo y de Jerusalén. Y aquí vemos también que los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces Jesús les empieza a dar las primeras señales antes de su segunda venida. Y Jesús les empieza a decir en el verso 4: Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Que ese es el tema de los videos que hice anteriormente. Y luego en el verso 6 dice: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto que estoy leyendo esto ya lo habíamos explicado, pero lo quería leer nuevamente para poder proseguir en donde me quedé. Y dice en el verso 9 de Mateo 24: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hasta aquí nos quedamos en el video anterior. Hablamos de que se iban a levantar falsos profetas y engañarían a muchos. Hablamos de que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 4, dice la palabra de Dios así, así dice el Espíritu, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y expliqué que hay mucha apostasía en estos tiempos, así como lo dice la Escritura, que en los postreros días muchos apostatarían de la fe, y he hablado de muchas personas que conocieron la verdad de Cristo, que estuvieron en el Evangelio, y no es porque yo menciono a estas personas con el fin de juzgarlas, sino con el fin de hacer ver que lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo. Y no es que yo juzgue, como le repito a mis hermanos, pero yo estaba viendo videos de donde entrevistan a Jesús Adrián Romero, y él hace comentarios que son antibíblicos, y vemos que este personaje que alguna vez creyó en el Evangelio, creyó en la verdad de Jesús, que estaba en Cristo, ya ha apostatado de su fe porque está metiendo herejías en sus entrevistas. Yo escuchaba un video que hace él, bueno, una predicación que hace él, donde él dice que no tiene nada de malo celebrar Halloween, donde dice que los seres humanos en lo más profundo de nuestro corazón somos buenos. Entonces vemos que, y entre otros personajes más que están apostatando de su fe, primeramente apostataron porque ya se apartaron de la verdad de Dios, y al empezar a predicar este tipo de cosas que predican ellos, están haciendo que las personas que creen en Dios se aparten de su fe. Como el caso de Cash Luna, de Guillermo Maldonado y de Dante Gebel. Viendo algunas de sus predicaciones que hacen, vemos que son personas que están apostatando de la fe. Son personas apóstatas porque están predicando un evangelio contrario al que Cristo trajo. Entonces la palabra de Dios es muy clara en 1 de Timoteo 4, donde dice: el Espíritu habla claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy la apostasía está a todo lo que da. Por eso, como les he mencionado y les vuelvo a mencionar, no se dejen llevar por todo lo que les digan. Analícenlo todo a la luz de las Escrituras. Por eso es que hay mucha ignorancia en este mundo, porque la gente no lee la palabra de Dios. Si la gente escudriñara y leyera la palabra de Dios, no hubiera tanta ignorancia. Podríamos entender el Evangelio de Jesucristo. Vamos a leer el verso 12, que es hasta donde, que aquí en este verso 12 voy a continuar con la tercera parte de la serie Señales antes del fin. Dice así el verso 12 de Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué el amor de muchas personas se enfriará? ¿Por qué el amor de muchos que algún día siguieron a Cristo se enfriará? ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice, debido a que muchas personas escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, muchos se apartarán de la fe. Muchos se apartarán. Debido a la apostasía que estamos viviendo en estos días, muchos se apartarán de la fe y el amor que tenían a Dios se enfriará. Dice: con la falsa enseñanza y la decadencia moral viene un mal particular. Por el amor a los deleites, por el amor a seguir las corrientes de este mundo, perderán el amor verdadero que es a Dios.
Aquí está hablando de personas que algún día creyeron en Cristo, personas que algún día conocieron y experimentaron el amor de Dios. En el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y uno de los motivos por el cual el amor de muchos se enfriará es por estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque como les repito, hoy en día estamos viviendo la apostasía a todo lo que da, porque hay iglesias donde se está predicando pura tontería. Iglesias donde están predicando prosperidad, donde están predicando que tú puedes vivir como tú quieras, que Dios te ama así como eres. Y entonces, debido a esto, muchos apostatarán de su fe, es decir, se apartarán de su fe, se apartarán de Cristo por estar escuchando a espíritus engañadores. Entonces, de esta manera es que el amor que algún día tuvieron a Cristo, que algún día tuvieron a Dios, se enfriará. Mire, por eso quiero que vayamos nuevamente a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Por eso quiero que leamos 1 de Timoteo capítulo 4. ¿Por qué el amor de muchos se va a enfriar? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, se apartarán, dejarán de creer en Dios, se apartarán de la fe en Cristo, dejarán de creer en Cristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Debido a la falsa enseñanza que se está dando en algunas iglesias, debido a que la apostasía está creciendo en muchas partes, muchos apostatarán de la fe, dice aquí en 1 Timoteo 4, verso 1. Y vemos también que en estos tiempos hay una maldad tremenda en el mundo. Dice la palabra de Dios que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Por ejemplo, hoy vemos en la música, esta que está saliendo, que regional mexicana, promueven el alcoholismo, la drogadicción, el reggaetón y el trap, promueven la lujuria, el sexo, la depravación sexual. Vemos que en el mundo están permitiendo matrimonios homosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, mucha maldad. O sea, hay una maldad tremenda en el mundo. Yo veo en videos de cantantes cómo promueven la drogadicción, el alcoholismo, salen en sus videos musicales fumando marihuana, alcoholizándose, y de alguna manera están incitando a la juventud a alcoholizarse y a drogarse. ¿No? En el reggaetón promueven el sexo, denigran a la mujer. Entonces vemos cómo el mundo, hay una maldad tremenda en el mundo. Entonces cuando muchas personas que algún día amaron a Jesús, muchas personas que estuvieron dentro del Evangelio y que amaron y que experimentaron el amor de Dios, debido a que van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, y debido a que ellos escuchen a doctrinas de demonios y espíritus engañadores, se van a apartar de la fe. Ese es un motivo por el cual se va a enfriar el amor de muchos, porque se van a apartar, van a apostatar de la fe. Y otro motivo por el cual las personas que algún día amaron a Dios se van a enfriar o se van a apartar de Él, es por la decadencia moral que estamos viviendo hoy en día. Porque estas personas van a empezar a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y apóstatas que vemos que están predicando cosas que no vienen conforme a la palabra de Dios, cosas que Cristo no enseñó.
Entonces, debido a eso, muchos se van a apartar de la fe, se van a apartar y van a seguir las corrientes de este mundo, van a deleitarse en sus deseos carnales y van a seguir las corrientes de este mundo. Por eso el amor de muchos se va a enfriar, porque cuando ellos empiecen a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, el corazón se les va a empezar a endurecer y van a seguir las corrientes de ese mundo haciendo lo que la gente del mundo hace. Por eso, con la enseñanza falsa y con la decadencia moral que vivimos hoy en día, viene un mal particular, que es que muchos perderán el amor que algún día experimentaron de Dios. Muchos que decían que amaban a Jesús, muchos que decían yo creo en Cristo, que estuvieron dentro de la iglesia, que amaron y siguieron a Cristo durante mucho tiempo, debido a la apostasía que estamos viviendo hoy en día y debido a que la decadencia moral en este mundo está tremenda, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar debido al pecado, debido a que estas personas van a decidir seguir deleitándose en sus deseos, van a decidir seguir la corriente de este mundo. El amor que tenían a Dios se va a enfriar, porque su corazón se va a endurecer por estar escuchando a estos apóstatas, a personas que corrompen el evangelio de Jesús, y por seguir las corrientes de este mundo. Porque no nada más podemos decir que las personas que un día siguieron a Jesús se van a alejar por estar escuchando a doctrinas de demonios, que sí es una razón por la cual muchos van a dejar de seguir a Jesús, pero la otra va a ser debido a la decadencia moral que hay en el mundo, debido a que se enfriará su corazón, debido a que se endurecerá su corazón y decidirán seguir las corrientes de este mundo y seguir con sus placeres carnales. Entonces, vemos que el amor de muchos se enfriará. Y el amor a Dios se asienta en una fe viva. El amor a Dios se asienta en una fe viva. La fe se expresa por medio del amor. Entonces, el amor de Dios se asienta en una fe viva. Pero si la palabra de Dios dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, es decir, muchos se apartarán, se separarán de la fe que tenían en Dios. Y la fe se asienta, el amor a Dios se asienta en una fe viva. Entonces, si yo me aparto de la fe, si yo apostato de la fe, pues me voy a enfriar. El amor que yo tengo a Dios se va a enfriar, porque el amor a Dios se asienta en una fe viva. La fe se expresa por medio del amor, pero si yo no amo a Dios, no voy a tener fe. Y como muchas personas, el amor, como dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor a Dios se asienta en una fe viva. Si yo no tengo fe en Dios, yo no puedo amar a Dios. Si yo me aparto de mi fe, no puedo amar a Dios. Por eso dice, y por haberse multiplicado la maldad en el corazón de las personas que algún día creyeron en Dios, su amor a Dios se enfriará. El amor a Dios se enfriará por estar escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cómo podemos evitar que nuestro amor hacia Dios no se enfríe? Aferrándonos a las enseñanzas de Cristo, aferrándonos al Evangelio de Jesucristo, leyendo y escudriñando la palabra de Dios para que estos falsos profetas, estos apóstatas, de alguna manera no influyan a que nuestro amor a Dios se pierda. Por eso el Señor nos previene, nos avisa de todas estas cosas. El Señor aquí nos está diciendo, en los postreros días, así dice el Espíritu claramente, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5, verso 6.
El amor a Dios, lo vuelvo a repetir, el amor a Dios se asienta en una fe viva. La fe se expresa por medio del amor. ¿Ok? Y aquí en Gálatas capítulo 5, verso 6 dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cómo obra la fe? Por el amor. Entonces, si yo me aparto de la fe en Cristo, que es apostatar quiere decir apartarte de la fe. Si yo me aparto de la fe en Dios, el amor a Dios se va a enfriar. Porque la fe se expresa por medio del amor. Por eso dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad en el corazón de los hombres, debido a que están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y debido al pecado, porque vemos que en el mundo hay mucha, pero mucha maldad. Como les repito, ya promovieron el matrimonio entre personas del mismo género. Estos personajes de la música, del trap y del reggaetón, promueven la sexualidad, hablan puras majaderías. En estos de música que están saliendo ahorita, que corridos tumbados, incitan a que la juventud se drogue, el alcoholismo, la drogadicción. O sea, hay una decadencia moral tremenda en el mundo. Por eso es necesario que la gente conozca a Jesucristo, que sepa que hay una esperanza, que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida, que hay una luz en este mundo de tinieblas. Debido entonces a la falsa enseñanza y a la decadencia moral, el amor de muchos se enfriará, apostatarán de su fe. Y vemos que el amor a Dios se asienta en una fe viva y la fe se expresa por medio del amor. Entonces necesitamos aferrarnos a las enseñanzas de Cristo, necesitamos escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en Mateo 24:11 que se levantarán falsos profetas y falsos maestros y engañarán a muchos. Y es lo que estamos viendo, muchos se han apartado del Evangelio y de Jesucristo por estar escuchando a espíritus engañadores. Están escuchando doctrinas donde hablan de prosperidad, doctrinas donde te hacen sentir cómodo con tu pecado. Les mencionaba en el video anterior, yo vi una imagen que decía: huye de la predicación que te haga sentir cómodo con tu pecado. Y hay otra predicación que yo escuché de un pastor que me gusta mucho, que se llama Chuy Olivares. Hizo una predicación que se llama Iglesia al gusto del cliente. Hay mucha gente que va a esas iglesias donde te hacen sentir bien, donde no condenan tu pecado, donde te dicen: Dios es amor, Dios te ama así como eres, Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que tú tengas salud, Dios quiere que tú tengas 10 carros, y no les hablan del arrepentimiento, no les hablan de que hay un infierno si no se arrepienten de sus pecados, no hablan de la salvación que Cristo trajo. Cristo, como les he repetido, Dios no se enoja que tú prosperes, que tú tengas un carro, que tú tengas esto. Pero el evangelio no es ese. El evangelio son las buenas nuevas de salvación que Cristo trajo. Lo que Cristo quiere es que tú no te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Dios es paciente para con nosotros, dice la palabra, no queriendo que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para que el amor, para que nuestra fe no desmaye y para que el amor a Dios no se enfríe, necesitamos mantenernos en las enseñanzas de Cristo y en la doctrina de Cristo y escudriñar la palabra también. Entonces, vemos que aquí dice que el amor la fe se expresa por medio del amor. Dice, entonces Jesús viene a decir mediante una pregunta retórica en Lucas 18:8 que la fe escasearía en los días que preceden
a su segunda venida. Vamos a ver qué dijo Jesús en Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra Jesús cuando venga por segunda vez? Y en Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos se apartarán de la fe y su amor a Dios se enfriará. Entonces vemos que Jesús viene a decir mediante esta pregunta retórica que la fe escasearía en los días que preceden a su segunda venida. Vemos cómo la palabra de Dios se cumple, porque muchos que seguían a Cristo, el amor a Cristo se ha enfriado, han apostatado de la fe. Muchas personas ya no siguen a Cristo, muchas se han alejado por estar escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores, y de alguna manera también se han justificado porque quieren seguir las corrientes de este mundo, se envuelven en la maldad del mundo y se empieza a endurecer su corazón y el amor a Dios se ha apagado. Si tú te has alejado de Dios, si tú alguna vez conociste a Jesús y experimentaste el amor a Dios, pídele a Dios que te devuelva tu primer amor para que puedas experimentar el amor a Dios cuando lo experimentaste cuando estabas en Cristo. Vamos a leer qué dice, regresamos a Mateo y vamos a ver qué dice el verso 13 de Mateo 24. Mateo 24, verso 13. Desde el 12 voy a leer otra vez. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice el verso 13 así. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a ver el significado de perseverar. Perseverar es mantenerse constante en algo, mantenerte constante, dice el Señor. Pero si tú permaneces constante en mi palabra, permaneces constante en mí, permaneces constante en mis enseñanzas, serás salvo. Entonces, significado de perseverar es mantenerse constante en algo o de insistir en la práctica de una doctrina. Si tú insistes en las enseñanzas, te dice el Señor así, si tú insistes en las enseñanzas que yo traje, que yo enseñé, que están plasmadas en mi palabra, vas a ser salvo. Significado de perseverar, mantenerse constante en algo o de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Si tú cumples con mi deber, te dice el Señor, de predicar mi palabra, de mantenerte firme en mis caminos y no dejar de amarme, y no dejar de seguirme, y no dejar de congregarte, serás salvo. Entonces el Señor Jesús nos dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseveremos en la sana doctrina, perseveremos en el amor de Cristo, en su presencia, perseveremos en la oración, perseveremos en las enseñanzas que Cristo nos dejó a través de su palabra. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios. Y una vez más te animo a que leas la palabra de Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos en los cuales se están levantando falsos profetas
Y dice la palabra que van a engañar a muchos y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso mucha gente se aparta de la fe, por eso mucha gente se apostata de su fe, por eso a mucha gente se enfría, se endurece de corazón y deja de amar a Dios. Porque está escuchando enseñanzas que vienen en contra de las enseñanzas que Cristo dejó. Por eso persevera en el amor de Dios, persevera en la sana doctrina, persevera en la oración para que puedas ser salvo, para que el amor a Dios no se enfríe. Dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, este evangelio. ¿Cuál es el evangelio que Cristo trajo? Cristo trajo las buenas nuevas de salvación. Nosotros no predicamos otra cosa que no sea el evangelio de Jesucristo. Nosotros no predicamos a María, lo digo con todo respeto para las personas que son católicas que están viendo este video. Cristo nos dijo, id y predicad el evangelio. No filosofías, no pensamientos, no razonamientos de hombres, sino prediquen las buenas nuevas de salvación. Hablen que yo soy el camino, la verdad y la vida y que nadie puede venir al Padre si no es por mí. Hablen de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hablen de que Jesús cuando comenzó su ministerio empezó a decir arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio de Jesucristo, hablar de la salvación que Cristo trajo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Jesús es la puerta, es la entrada que te lleva al reino de los cielos. Jesucristo es el único que perdona pecados. Jesucristo es el único que salva. Jesucristo es el único que transforma el corazón de los hombres. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el evangelio que Jesucristo dejó. No predicamos otra cosa porque Jesucristo dijo, id y predicar el evangelio. Predíquenle a la gente las obras que yo hice. ¿Con qué propósito vine a la tierra? Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que tú sepas que hay esperanza. Dios quiere que sepas que hay un camino, una verdad y una vida, y es Jesucristo. Dios quiere que la humanidad conozca las buenas nuevas. Dios quiere que ninguno se pierda. Dios quiere salvarte. Jesús quiere salvarte. Quiere perdonarte de tus pecados. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que sepas que hay una esperanza que es en Cristo Jesús. Dios quiere que sepas que hay una luz en este mundo lleno de tinieblas. Dios quiere que sepas que hay un camino a la eternidad y es Cristo Jesús. Aquí dice la palabra de Dios en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios quiere que toda la humanidad conozca que en Él hay salvación. Dios quiere que toda la humanidad sepa que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús quiere que sepas que Él es la puerta que te puede llevar al reino de los cielos, pero es necesario que te arrepientas. Es necesario que te arrepientas para poder entrar al reino de los cielos. Es necesario que vayas a Jesús. Cristo quiere que toda la gente del mundo conozca el evangelio. Y ese es nuestro trabajo, así como los discípulos.
Cuando Jesús ascendió al cielo, ellos que empezaron con la comisión de predicar el evangelio. Así nosotros tenemos que seguir con ese trabajo, con ese mandato que el Señor nos dejó de predicar el evangelio, porque dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio del reino que Dios quiere que sea predicado, no otro evangelio, porque hoy en día se está predicando cosas que no son bíblicas. Se está predicando de prosperidad, se está predicando de que Dios quiere que tú seas rico. Se está predicando cosas que te hacen sentir cómoda con tu pecado. Por eso esas iglesias apóstatas están llenas, porque ahí te hacen sentir cómodo con tu pecado. Pero dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y muerte eterna en el infierno. Aquella persona que no crea que el infierno existe, eso es mentira. El infierno existe. El infierno existe, porque si el infierno no existiera, no tendría caso de que Cristo hubiera venido a morir en una cruz. El infierno existe, y también Dios se enoja. Dice en Salmo 7:11, Dios está airado todos los días con el impío. Entonces cuando la gente empieza a escuchar estas predicaciones, dicen, ay no, ya me voy de esta iglesia mejor, porque nada más me están condenando. Mejor me voy a una donde me pueda yo sentir cómodo con mi pecado. Donde me digan que Dios me ama. Donde me digan que es poco a poco. Donde me digan que Dios quiere que yo prospere, que yo tenga 10 carros. Donde me digan que no hay infierno. Donde me digan que yo me voy a ir al cielo así como soy. No. Y como mucha gente oye a estas personas, a estos apóstatas, en vez de acercarse más a Dios, se apartan de Dios, porque así lo dice el Espíritu claramente, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escudriñemos la palabra de Dios y prediquemos el evangelio que Jesucristo traigo. Y en esta tarde yo te vengo a decir que de tal manera Dios te amó, que mandó a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tenga vida eterna. Porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que tú vayas al infierno. Y mucha gente me dice, pero Dios no manda al infierno. Si Dios es amor, Dios no manda a nadie al infierno. Y efectivamente, Dios no te manda al infierno. Tú decides si vas al infierno o vas al cielo. Porque Dios nos dio una libertad que muchas veces mal usamos. Entonces, Dios no manda al infierno. La gente se va al infierno por sus decisiones. Se va al infierno por no arrepentirse de sus pecados. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, en el cual Dios es paciente con la humanidad y nos da la oportunidad de arrepentirnos y pedirle perdón por nuestros pecados, para que así, si creemos en Jesús, si nos entregamos a Jesús, podamos tener la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. No va a haber ninguna sola persona en el mundo que diga, a mí no me han predicado de Jesús, porque yo sé que a ti que me estás viendo alguna vez ya te han hablado de Jesucristo. Ninguna persona se va a poder justificar delante de Dios cuando estemos delante de su presencia y le digamos, Señor, es que a mí nunca me hablaron de ti, a mí nunca me predicaron. No va a haber ninguna persona en el mundo que diga, a mí no me predicaron de Jesucristo, porque en todas partes del mundo hay siervos de Dios, hay un remanente fiel que predica la sana doctrina, que habla del verdadero evangelio de Jesucristo y usa estos medios que yo estoy usando ahorita, que es el YouTube, para que tú conozcas el evangelio de Jesucristo, para decirte que Cristo te ama, que Cristo quiere que te arrepientas, que Cristo es paciente contigo porque no quiere que te pierdas, que Cristo es el único que te puede transformar si tú tienes problemas de alcoholismo, de drogadicción o otro tipo de pecado en el cual estés atado.
Jesucristo es el único que transforma vidas. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, dice el Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna consiste en tener una relación personal con Dios. ¿Y cómo vamos a tener una relación personal con Dios? Por medio de Jesucristo, porque Él es el que nos lleva al Padre. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Para tener una relación personal con Dios necesitamos tener una relación personal con Cristo. No se trata de religiones. Las religiones no salvan. Las religiones dividen. Pero nosotros somos unidos por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, para poder tener una relación personal con Dios, necesitamos tener una relación personal con Cristo. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna. ¿Cómo podemos tener la vida eterna? Conociendo a Dios, teniendo una relación personal con Dios. ¿Y cómo vamos a tener una relación personal con Dios? ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Por medio de Jesucristo. Porque dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Este ha sido la tercera parte y la última de la serie Señales antes del fin. Que Dios te bendiga, y podemos ver que estas señales se están cumpliendo al pie de la letra y que Cristo está a las puertas. Dice la palabra de Dios que nadie sabe el día ni la hora, pero Jesús dio señales antes de su venida y vemos que se están cumpliendo, y eso nos da a entender que el Señor Jesucristo viene pronto. Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida esta tarde. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Gracias y buenas tardes.